Un saludo cordial para todo el magisterio antioqueño y colombiano. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva misión, la segunda emisión de la Clínica Jurídica, realizada por la organización sindical gracias a la Junta Directiva y por supuesto a la Comisión Jurídica de la organización sindical. Hoy estamos con el asesor jurídico Sócrates Pérez. Bienvenido nuevamente, Sócrates, a esta Clínica Jurídica que realiza ADIDA. Sebastián, un saludo para ti, un saludo para los maestros de Antioquia y de Colombia, y dispuesto siempre de la Comisión Jurídica a brindar pautas y orientaciones que les sirvan a los maestros en su ejercicio diario. Tuvo muy buena acogida la primera versión, la primera emisión de la Clínica Jurídica, y hoy también vamos a tener un tema bastante interesante e importante. Se trata propiamente de las pautas para la evaluación de desempeño, muy importante para aquellos maestros y maestras que están en este proceso. Sócrates, comencemos hablando propiamente de estas pautas y es del ámbito de aplicación. ¿A quién se le aplica la evaluación de desempeño? Perfecto. Es válido tener en cuenta aquí, Sebas y amables oyentes, maestros y maestras, a quién va dirigido primeramente la evaluación anual de desempeño o evaluación de periodo de prueba. Y esto lo contempla el artículo 32 del Decreto Ley 278 del año 2002. Específicamente son para docentes, directivos docentes, docentes orientadores y docentes del PTA, que estén nombrados en propiedad. Aquí vamos a descartar una posibilidad de una en aquellas instituciones que algunos rectores presuntamente quieren evaluar a los maestros del 2277 y del 1278, que son en provisionalidad. Es muy claro ese artículo 32 a quienes se pueden evaluar. Hablemos ahora, Sócrates, de otro tema, de la evaluación de desempeño, y hay diferentes dudas, hay diferentes inquietudes. Luego del ámbito de aplicación también podemos hablar o preguntar de quién evalúa, quién es la persona, el ente o cómo se evalúa, quién puede evaluar, valga la redundancia, la evaluación de desempeño. Perfecto. Ojo, quien puede evaluar es el rector o director rural. ¿A quiénes? A coordinadores, docentes, regido por el 1278, docentes orientadores. En tal caso de que no exista el rector, esa función la puede cumplir el director de núcleo. Y si no existe ni rector ni director de núcleo, ya la entidad territorial certificada designará quienes pueden realizar esa evaluación. Ojo a esto. Los coordinadores no tienen competencia de realizar evaluaciones anuales de desempeño ni de periodo de prueba, al no ser que el ente territorial mediante acto administrativo lo haya delegado en caso en que no existan los anteriores. ¿Los anteriores quiénes son? Rectores, directores rurales o núcleos educativos. No he visto el primer caso en el cual la entidad territorial certificada haya delegado esa función en los coordinadores, precisamente porque no tienen la competencia para hacerlo. Luego de saber quién evalúa, asesor jurídico Sócrates, hablemos de las responsabilidades de los entes territoriales. Para Antioquia sería SEDUCA, la Secretaría de Educación Departamental, pero ¿cómo esto lo ven a nivel nacional para cualquier ente territorial, bien sea en Antioquia o en otro departamento? ¿Cuáles son esas responsabilidades? Las responsabilidades son variadas o son múltiples, diría. Cada ente territorial, mediante el circular o un acto administrativo, le expedirá a cada una de las instituciones a la cual tiene esa competencia, y es de organizar y divulgar el proceso de evaluación anual de desempeño laboral de su jurisdicción. Lo otro sería prestar asistencia técnica a los directivos docentes para el desarrollo de los procesos y orientaciones de su aplicación. Verificar la efectiva realización de la evaluación e inicia acciones administrativas. Garantizar los resultados. O sea, hay gran cantidad de responsabilidades que tienen los entes territoriales en educación con esta evaluación anual de desempeño o periodo de prueba, que a mi juicio estaban en mora, y esto permitía entonces que hubiese muchas dificultades en estas evaluaciones de periodo de prueba y desempeño al interior de las instituciones por parte de algunos directivos docentes, hablo específicamente de rectores, hacia los maestros. Continuemos, abogado, hablando de responsabilidades. Ya hablamos de los entes territoriales, ahora hablemos de las responsabilidades del evaluador. Bueno,
Las responsabilidades del evaluador, espero que me escuchen muy bien, porque hay unas particularidades que nos llevan al ejercicio. Y es que cuando yo tengo un lapso de amistad con mi superior jerárquico, a veces incumplimos también estas responsabilidades, ¿cierto? A tal punto de que llega el momento en que nos dicen, ve, ¿cuánto te mereces en la evaluación? Y te lo pones y listo. Cuando hay cambios y no sacamos lo que nosotros acostumbradamente estábamos, pues sacábamos, ahí vamos a tener dificultades, y aquí hay una situación que hay que resaltar, que hay incumplimiento de las partes, tanto del evaluado como el evaluador, en el debido proceso para la evaluación como tal. Ahora bien, lo primero que tiene que existir entre el evaluado es promover un ambiente de confianza, respeto y comunicación efectiva que realice pues el proceso de evaluación. Otra podría ser valorar las evidencias de desempeño recolectadas a lo largo del periodo de evaluación. ¿Cómo así que a lo largo del periodo de evaluación? A lo largo, si estuvo todo el año, lo mínimo que van a estar son 3 meses, pues, que da la opción la norma, que se pueda hacer ese tipo de evaluación. Notificar al docente o el directivo docente el resultado final de su evaluación. Concretar con el evaluado un plan de desarrollo personal o profesional y hacer el seguimiento periódico. Ojo a esto. Esas son las famosas actas bilaterales que se firman. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque generalmente no se hacen actas bilaterales, sino que se hacen actas unilateral. En ocasiones la responsabilidad del evaluador, o sea, el rector en este caso, le entrega al docente un acta, un documento que firme, donde no hubo ninguna discusión. Y ahorita en el desarrollo de esta clínica, les voy a determinar el por qué es importante la misma. Entregar a la Secretaría de Educación también en los términos que establezca los resultados finales de la evaluación y los protocolos debidamente diligenciados. Socializar el proceso de evaluación docente, la fundamentación conceptual legal y reestructuración. Hay muchos rectores o directivos docentes que no socializan en el caso. Para evaluar a un docente se tiene que notificar qué día le toca, a qué hora, ¿cierto? Para que puedan revisar las evidencias y demás. En muchos casos no está ocurriendo tal situación. ¿Listo? Entonces, allí hay vulneraciones o hay de alguna manera responsabilidades del evaluador en el cumplimiento del debido proceso administrativo. Hay que hacer claridades también. Esto lo contempla la guía 31 del MEN, que está inmersa en el decreto 3782 del año 2007. Estamos en esta clínica jurídica de Adida con el abogado, asesor jurídico de la organización sindical José Sócrates Pérez, hablando sobre las pautas para la evaluación de desempeño. Abogado, hablemos en este momento, ya hablamos de las responsabilidades del evaluador, ahora hablemos precisamente de las responsabilidades del evaluado. ¿Qué le podemos decir a todo el magisterio con relación a este tema? Bueno, creo que me ha tocado parte de la responsabilidad del evaluado, y es informarse sobre los procesos de evaluación. Primero, ¿cómo me informo? Cuando me siento con mi evaluador. Firmo el acta bilateral. Allí me estoy informando y conocer precisamente lo que determina la ley frente al tema de la evaluación. Segundo, participar en el proceso de evaluación y facilitar el desarrollo del mismo, promoviendo ¿qué? Un ambiente de confianza, respeto y comunicación. ¿Con quién? Con el evaluador. Aportar en los términos definidos por la institución las evidencias pertinentes sobre su desempeño laboral. Ojo, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros aquí es que vamos a evidenciarle, para que la evaluación sea objetiva y no subjetiva, vamos a evidenciarle a nuestro evaluador qué se pactó y qué evidencias tenemos, porque este es un proceso sistemático y continuo. También solicitaron por escrito al evaluador que evalúe su desempeño laboral cuando el directivo no haya efectuado en el término definido para ello. Cumplir compromiso fijado en el plan de desarrollo personal y profesional. O sea, hay unas responsabilidades taxativas que hay que cumplirla por parte del docente o el directivo docente, en el caso de los coordinadores, y docentes orientadores, que hay que cumplir en ello para que vamos puntualizando, vamos entendiendo que esto es un rigor, que hay que hacerlo. Esto no es algo folclórico, y creería yo que finalizando el año tendríamos un resultado feliz, porque las partes están cumpliendo con lo que tienen que cumplir.
Abogado, hablemos ahora de un tema importante y le ruego que tratemos de explicarlo lo más minuciosamente posible y lo más claro posible, que es el tema de la metodología. Y allí la pregunta es clave y es: ¿qué se evalúa y qué competencias evalúan? Perfecto, perfecto esta pregunta. Y como tú me lo pides, me voy a tomar el espacio para poderlo explicar de la mejor manera, que los maestros la podamos entender y no vamos a incurrir en errores. ¿Qué es lo que se evalúa? Se evalúan los componentes funcionales y unos componentes comportamentales. Ojo pues. Hablemos primero entonces, en ese orden de idea, de los funcionales, para que a todo el magisterio le quede claro qué es lo que le van a evaluar. Ok. A los docentes se les evalúa de las áreas de gestión. Hablo de docentes, se les evalúan 3 áreas. ¿Cuáles? Académica, administrativa y comunitaria. Ojo, académica, administrativa y comunitaria. ¿Quién determina eso? No lo determina la Secretaría de Educación Departamental ni nada. Lo determina la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien es la que regula los empleos del Estado. Por el artículo 125 de la Constitución determina eso, y la ley 909 también le da la facultad a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ahora bien, en el acta bilateral que se firma docente, directivo docente, en el caso del rector, vamos a apartar en las áreas de gestión académica. ¿Qué se va a mirar? ¿Qué competencias se miran? Dominio curricular, planeación y organización académica, pedagogía didáctica, evaluación de aprendizaje. Esos componentes son los que contemplan el área de gestión académica. El área de gestión administrativa, estoy hablando para el caso de los docentes, se da el uso de los recursos, seguimiento de procesos. En la comunitaria, comunicación institucional, interacción con la comunidad y el entorno. Ojo, ¿qué valor porcentual tienen estas áreas de gestiones? Tiene el 70%. Ojo pues, docentes solamente se le van a evaluar 3 áreas de gestión. Ahora bien, cuando a mí un directivo docente, en caso de los rectores, me va a observar una clase, entre comillas, debe estar dentro del acta bilateral firmada y debe especificarse qué es lo que yo voy a observar. Ejemplo, si yo voy a observar el dominio de grupo que tiene el docente, el dominio del tema que pueda tener el docente, resolución de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. No es que yo coja de imprevisto al docente y me le meta a la clase y a observarle qué. ¿Qué me va a observar? Si no fui notificado, ¿cierto? Hay que notificar al docente antes de. Si en caso el rector no puede ir a observar lo que debe observar de acuerdo al acta bilateral, él puede delegar ante el coordinador. Sí, puede delegar, pero diciéndole qué va a observar. Y el coordinador puede pasarle un informe de qué observó. No es que el coordinador esté informando, no es que el coordinador, esté calificando. Ahora bien, repito, no es competencia del coordinador, porque finalmente el docente que está en su aula de clase es profesional o licenciado en un área. Yo esa área no sé, pero sí pactamos qué es lo que voy a observar. Está claro entonces que dentro de esas competencias funcionales el porcentaje es de un 70%, áreas de gestión académica, administrativa y comunitaria con sus respectivas competencias. Hablemos también de las competencias comportamentales, en este caso, asesor jurídico. Sí, podríamos hablar de las competencias comportamentales, pero antes de ellos también hablarles, porque les hablé anteriormente para los docentes. Hay que hablarles para los directivos docentes. Hablo del caso de los coordinadores, el caso de rectores que están en periodo, que van a ser evaluados por parte de los directores de núcleo. Entonces ellos tienen 4 áreas de gestión. Las 3 anteriores de los que le incluyan a los docentes, y a esta se le adiciona la directiva. Y en la directiva, ¿qué vamos a entender nosotros? Vamos a tener la planeación, organización directiva y ejecución. En la académica tenemos la pedagogía y didáctica. En la administrativa, que tiene un porcentaje del 15%, tenemos la administración de recursos, gestión de talento humano. En la comunitaria también tiene un porcentaje del 15%. Vamos a encontrar la comunicación institucional y de interacción. Esas 4 áreas de gestión se le evalúan a los directivos docentes. Ahora bien, en cuanto a las competencias comportamentales, es básico, claro, poder
mirar y ser preciso en este caso, toda vez que de las siete competencias comportamentales, voy a tratar de decírselas que tenemos la iniciativa, la tenemos compromiso social e institucional, iniciativa, relaciones interpersonales de comunicación, trabajo en equipo, orientación al logro, liderazgo, negociación y mediación. De esas son 7. Se van a acordar en el acta bilateral 3. No es que van a evaluar las 7. Ahora, al interior de una institución puede ocurrir que cada docente haya escogido de pronto competencias comportamentales diferentes. Precisamente por eso es que se notifica al docente, porque con la guía que tenemos allí en la acta bilateral y los elementos materiales probatorios o las evidencias es que vamos a calificar. No puede un rector decirme, entonces, que es que yo le voy a rebajar porque usted no tuvo capacidad de negociación en las competencias comportamentales, si yo no la escogí. Quiere decir que no la escogió. Yo no la escogí. Le va a evaluar las 3 que escogió. Con los criterios que ya hemos mencionado, pero las 3 que escoge el docente. Perfecto. De las 7. De las 7. No es que va a evaluar las 7. Si dentro de ella no está el rector de manera subjetiva, me viene a decir, es que usted no participó. No, señor, es que yo no escogí esa competencia. Evalúemela, es que yo cogí, que para eso están las evidencias y para que la evaluación sea objetiva es precisamente ese rol. ¿Qué valor porcentual tiene estas competencias, las comportamentales? Tendrá un valor del 30% para ajustar el 100%. Recuerde que las funcionales tenían el 70%, estas comportamentales tienen el 70%. Entonces allí tenemos que tener responsabilidades en el ámbito de la aplicación de ello. Si por alguna circunstancia el rector me evalúa o me tiene apreciaciones diferentes a los que yo haya escogido, puedo solicitar, porque las evaluaciones son susceptibles, que lo vamos a hacer más adelante, de recursos. Y en esos recursos podemos hacer objeciones a lo que le acabo de decir. Ya hablamos entonces de esta metodología y hay que hacer hincapié en esto porque debe quedar claro qué se evalúa, cómo se evalúa y las competencias que tienen tanto directivos docentes como los docentes. Abogado, hablemos del proceso de evaluación y de algunas otras generalidades, ya para ir finalizando esta clínica jurídica, algunas recomendaciones en ese proceso de evaluación, algunos consejos que usted le da a todos los docentes y directivos docentes, repetimos, en estas pautas para la evaluación de desempeño. Sí, las recomendaciones vamos a tratar de hacerlas muy puntuales y ojalá los maestros, maestras y directivos docentes seamos objetivos también en la misma y respetuosos de la ley. Los procesos de evaluación es un proceso que es permanente, sistemático y continuo, que implica cumplir una serie de etapas. Hay de estas etapas de los procesos de evaluación tiene que haber una socialización. ¿A quién va dirigida esa socialización? Pues lógicamente que va dirigida a los docentes, directivos docentes, docentes orientadores, que sean regidos por el decreto 278, que es el que permite ese tipo de situaciones. Debe existir una entrevista inicial, evidencia de desempeño, obviamente que ya ha sido acordada y todo esto va dentro del acta bilateral. El seguimiento que le va a hacer a esa acta bilateral donde van a estar los elementos o las evidencias, que yo puedo como directivo docente, si a mitad de año solicitarle por escrito a los docentes que nos sentemos a mirar cómo los compromisos, claro que lo puede hacer, y lo puede hacer en el entendido para que conjuntamente revisen qué está bien, qué está mal, para que se pueda corregir, pero la que va a valer es la evaluación final, que es la digamos así, entre comillas, la punitiva, que no debería llamarse en ese sentido punitiva. Ahí, dentro de este proceso de evaluación, también tiene que haber una valoración final. Recuerden, cuando se determine en qué fecha se realizarán o el cronograma de actividades de la evaluación de desempeño o evaluación de periodo de prueba, entonces debe existir una valoración final que es acordada, que es de acuerdo a las evidencias entre evaluado y evaluador. El rector o director de núcleo, para el caso de los rectores, se tiene que notificar al docente de acuerdo a los términos que están en el artículo 67 de la 1437 del año 2011. Notificarles que el resultado
de su evaluación. No es que yo voy a coger la evaluación, la voy a subir a la Secretaría de Educación del ente territorial y el docente no se da cuenta, porque hay una indebida notificación. Yo podría solicitar la nulidad de ese examen, de esa evaluación, por indebida notificación. Entonces, hay unos procedimientos, que es lo que surte en el debido proceso administrativo que se debe realizar y que lo contempla el artículo 3 de la 1437 del año 2011. Ahora, los recursos se deben presentar. ¿Qué recursos? Lo contempla el artículo 74 de la 1437 del año 2011, que son recursos de apelación. ¿Ante quién? Recurso de reposición, perdón. ¿Ante quién? Ante la misma autoridad que profirió el acto. Obvio, si yo no estoy de acuerdo con el puntaje que me puso mi rector, porque considero que de acuerdo a lo que habíamos pactado, todo estaba bien y he cumplido, entonces yo le presento recursos de reposición al rector. ¿Para qué? Para que aclare, modifique, revoque o extinga su decisión. Si el rector se sostiene en su calificación, entonces yo puedo solicitar o presentar el recurso de apelación. ¿Ante quién? Ante una autoridad superior a la que profirió ese acto administrativo inicial. En este caso sería ante la Secretaría del ente territorial. ¿Con qué objetivo? Aclare, modifique, extinga. O sea, nosotros tenemos toda una evidencia y creo yo, Seba, me voy a extender un poquito aquí, que las entidades territoriales certificadas en educación, tal como lo está haciendo SEDUCA, deben notificarle a los rectores un cronograma de actividades donde se esté visualizando el procedimiento que se está realizando, vaya la redundancia, en el quehacer de estas evaluaciones de los maestros, para que al final del año no tengamos ninguna dificultad en el proceso. Ahora bien, dado el caso de que yo tengo dificultades enormes con mi rector o mi evaluador, cuando se dé la orden de los exámenes o de tipificar la evaluación, yo puedo presentar un recurso que se llama recusación. Lo contempla el artículo 11 de la 1437 del año 2011. ¿Recusar a quién? A esa persona que presuntamente me va a evaluar. Eso sí, debo tener unos elementos materiales probatorios del por qué. Recusarlo porque considera que su evaluación no va a ser objetiva, sino subjetiva. Se va a la subjetividad. Una de ellas puede ser que no acordaron el acta bilateral. Ojo, si el maestro sabe que tiene que presentar el acta bilateral, debe escribirle al rector. Señor rector, ve, de acuerdo al decreto tal, dice que tenemos que hacer un acta bilateral para la evaluación. Escríbale, hágalo por escrito. Si el rector no hace eso, allí hay una falla. Entonces, esos elementos te van a servir para efecto de poder recusarlo o que tenga una serie de dificultades directamente con su evaluador, lo puede recusar. No estoy hablando de segundo evaluador. No te puedes dejar evaluar, porque si tú te dejas de evaluar, entonces ya viene un tema totalmente diferente, que es más complejo. Y precisamente por eso muchos maestros contemplan ese miedo y muchos directivos también generan esa zozobra en los maestros, donde dice, pilas que yo te tengo que evaluar al final del año. Es que la evaluación, vuelvo y te repito, no es objetiva. Si ya hay unas pautas determinadas, no puede haber ese miedo. Y si existe esa situación, da pie a que se pueda recusar. Asesor jurídico de Adidas, Sócrates Pérez, pues desde el Departamento de Prensa y Comunicaciones, la Comisión Jurídica de Adidas y obviamente gracias al apoyo de la Junta Directiva, venimos haciendo pedagogía jurídica basada y enfocada en la labor docente. Es importante seguir haciendo estos espacios. No sé si de pronto hay algún otro tema, alguna otra recomendación final y corta para este tema sobre las pautas para la evaluación de desempeño. Seba, siempre nos faltan las recomendaciones. Creo que el ánimo de la organización sindical ADIDA y desde luego la comisión jurídica, gracias al secretario pues Carlos, lo que estamos haciendo es ir a las reflexiones, que reflexionemos toda la comunidad educativa, rectores, docentes, etcétera, etcétera, para que cumplamos la Constitución y la ley, sin tomar esa postura del poder, entre comillas, pues vale hacer la claridad que no son todos los rectores, porque hay rectores muy conscientes, muy respetuosos y muy acertados en su quehacer administrativo, pero hay otros que no. Entonces, el llamado es que tanto docentes y directivos se peguen lo que dice la ley y cumplan lo que es, porque no se trata de estar en guerra docentes y directivos docentes, porque todos tenemos la misma convicción. Creería yo que más adelante, Seba, vamos a hablar también del tema
de acoso sexual presuntamente. Hay muchos temas. Hay muchos temas. Le paso una premisa, ya hay una ley que es la 2216 del 23 de junio del 2022, que está calientita, sobre que habla frente a la inclusión de los niños, niñas y adolescentes que tienen algunas dificultades en las instituciones educativas, públicas y privadas. De pronto más adelante haremos un conversatorio frente a esa ley. Pues los micrófonos, las cámaras, los medios de comunicación de ADIDA están prestos obviamente para todo el servicio de la Comisión Jurídica y para el beneficio de todos los maestros y maestras, no solamente de Antioquia, Abogado Sócrates, sino de toda Colombia, porque todos estos productos los ven a nivel nacional, los ven y los escuchan también. Muchas gracias por estar en la Clínica Jurídica de ADIDA. Muchas gracias a ti por invitarme y estaré siempre presto a cualquier orientación.